Número 553 del Compendio del Catecismo. ¿Cuáles son las diversas formas de la oración de petición? La oración de petición puede adoptar diversas formas. Petición de perdón o también súplica humilde y confiada de todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Pero la realidad, la primera realidad que debemos desear es la llegada del reino de Dios. Lo de pedir es algo que casi no hace falta enseñarnos mucho, porque es que desde nuestra condición vulnerable nos brota espontáneamente. Eso de pedir, pues casi es inherente al ser humano, por nuestra conciencia de fragilidad. Entonces, incluso si buscásemos los sinónimos del término petición en la propia escritura, bueno, pues nos quedaríamos cortos. Pedir, suplicar, reclamar, invocar, clamar, gritar a Dios, bueno. Incluso, fijaros, en algunos pasajes bíblicos se habla de la oración como de una lucha, como de un pulso, porque uno parece que quiere a Dios arrancarle las gracias de Dios, ¿no? Bueno, ¿de dónde brota todo este elenco de palabras, sinónimos? Bueno, pues como decía antes, de nuestra condición de mendigos. El hombre es un mendigo delante de Dios. Somos mendigos de la gracia de Dios. Esa conciencia pues, es importante, ¿no? Es necesaria, porque el colmo sería que además de nuestra fragilidad encima, seamos presuntuosos. Eso es el colmo, Alguien frágil y autosuficiente y presuntuoso, pues la verdad es que pues, posiblemente en su vida va a tener, pues tendrá algún momento de crisis en el que las circunstancias de la vida le quiebren en su soberbia, en su autoengaño de autosuficiencia, y entonces caiga en cuenta de su fragilidad. Bien, entonces desde esta conciencia el hombre dirige a Dios, ¿no? En su relación con Dios. Es lógico que la petición sea esencial, y no debemos de pensar que eso es una oración egoísta. Dirigirse a Dios pidiéndole eso es ser egoísta. Bueno, no. Dios nos dijo, pedid. Jesús nos dice, ¿no? Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Si fuese egoísta, no nos hubiese dicho Jesús, ¿no? que lo hiciésemos. Obviamente también hay que educar la oración de petición, Obviamente hay que educarla. Una forma muy importante y muy práctica de educar bien esa oración de petición, ¿no? Para que esté preservada del riesgo de que sea una utilización, manipulación egoísta de Dios, es comenzar, ¿sabéis cómo? Pues con la petición de perdón. Señor, te pido perdón, ten compasión de mí, que soy un pecador. Tomar conciencia de que lo primero que necesitamos de Dios es su perdón, su misericordia. Es una buena manera de comenzar la oración de petición. De hecho, la propia Eucaristía, ¿cómo comienza? Decíamos que la Eucaristía es la escuela de todas las formas de oración. Si lo recordáis, dijimos en puntos anteriores, en la Eucaristía uno aprende todas las formas de petición. ¿Y cómo comienza la Eucaristía? Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Luego la oración de petición de perdón es la que introduce, ¿no? la liturgia eucarística. Dice este punto del catecismo que obviamente el hombre, como criatura que es, como hijo que es, debe de tener la confianza de presentarle a Dios todas las necesidades que tiene, materiales y espirituales, las dos, materiales y espirituales. Por ejemplo, diciendo, Señor, aumenta mi fe, pero también diciendo, Señor, no llego al final de mes, ayúdame porque espirituales y materiales. Y al mismo tiempo que dice tal cosa, porque un hijo a su padre le presenta lo que lleva en su corazón, habla desde la situación existencial en la que está. Pero al mismo tiempo también nos dice este punto del compendio que la oración de petición conviene que esté centrada en el deseo y en la búsqueda del reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios y los demás se os dará por añadidura.
¿Qué es el reino de Dios? Bueno, que es la voluntad de Dios en esta vida. Para pedir bien conviene que entendamos que todas las peticiones que dirigimos a Dios tienen que estar integradas en esa petición de que venga a nosotros el reino de Dios, o sea, de que se haga su voluntad. Todo está ahí integrado. Y, por lo tanto, lo primero que hacemos es, en la jerarquía de peticiones, bueno, hemos dicho pedir perdón. Segundo, pedir que venga el reino de Dios, que venga el reino de Dios. Y luego pedimos lo necesario para poder acoger el reino de Dios. Pedir que venga el reino de Dios es que venga, que se haga la voluntad de Dios. Y pedimos lo necesario para que eso sea posible, ¿no? Entonces esto se traduce en algo que San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, ¿no? Dice que debemos de pedirle a Dios los dones en tanto y cuanto me ayudan para el fin, para el que he sido creado, para dar gloria a Dios, para la santificación, en tanto y cuanto, Señor, te pido estos dones. En tanto y cuanto pues, los dones me están estorbando, son un obstáculo para el fin último, para el que he sido creado, pues entonces no le pido tales cosas, ¿no? Le pido a Dios los dones en tanto y cuanto me ayuden, ¿no? Para la llegada del reino, en tanto y cuanto me estén ayudando, ¿no? Para la llegada del Señor. Así entendemos también cómo Jesús hace oración de petición al Padre en Getsemaní. Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque Él pide al Padre, pero quiere que su petición esté integrada en la realización, ¿no? de esa llegada del reino, que es reino de salvación, que es lo que aconteció, ¿no? con el sacrificio de Cristo, que fue la fuente de salvación pues, para todos nosotros. Que Él nos conceda el don de introducirnos en la oración de petición como Cristo pidió al Padre.